Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Francamente. Hoy día, había una vez, el narrador de cuentos del Valle Sagrado. Me encanta poder hacer un programa así, a mí que me encantan los cuentos, que me encanta la narración, poder presentar a un colega y además qué está pasando en provincia. Que eso Viene de Urubamba. Exactamente, que está en Urubamba y es Nino Mirones, que es narrador de cuentos. Bienvenido, Nino. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Natalia. Un placer. Gracias por la invitación y encantado de hablar de cuentos y de narración oral. Exactamente. Lo primero que quería preguntarte es que apenas pasó esto de la pandemia, todos los artistas estuvimos como muy golpeados de ver cómo nos adaptamos, ¿no? Y era como difícil la adaptación. Pero de pronto el cuento, este arte primigenio, inicial, sentía yo en mi experiencia que fue el que más fácil se pudo adaptar porque se prendía la cámara y el cuento aparecía. ¿Eso lo has vivido tú allá desde el Urubamba? Sí, exactamente. Yo soy un narrador que he transitado mucho los espacios presenciales en las escuelas, en las comunidades, encuentros. Y luego, cuando apareció esta pandemia, había que rápidamente adaptarse a esta nueva virtualidad y sentí que el cuento podía adaptarse a la gente. Pienso que es uno porque es un arte en solitario y a la gente le gusta escuchar cuentos, Claro. no solo a los niños, a los adultos. El cuento es como el hálito de esperanza ante esta locura que empezamos a vivir. El cuento es precisamente eso, un puente al servicio de la imaginación. Al menos yo he tenido que adaptarme a este espacio, a mirar al visor y entender que detrás de ese visor hay muchos ojos y oídos escuchando. Claro. Bueno, pero eso requiere definitivamente un nivel de sensibilidad, ¿no? Y acordarte cómo es ese espectador al que en otro momento hubieras mirado a los ojos, ¿no? De todas maneras, dinos por favor, ¿de qué manera ha ayudado los cuentos en la pandemia, en esta particular circunstancia del miedo a enfermarse, ¿no? Mira, hace unos días, muy pocos días atrás, una maestra me escribió y me dijo: gracias por sacarme de todo el miedo que estamos viviendo. Gracias, tus cuentos fue como un canto a la esperanza. Creo que allí está la respuesta. Los cuentos, es que con los cuentos volvemos a nuestro pensamiento narrativo, que era este antiguo oficio de contarse el uno al otro. Y en estos momentos difíciles, no hay nada más grato y lindo que escuchar que alguien le cuente a otro, sacarlo y viajar a través de las historias con cuentos populares, con cuentos de autor. Es simplemente dejarse llevar y viajar con las palabras. Las palabras de agradecimiento de esta maestra me dio a entender que sí, hay que seguir con la misión y el servicio de contar cuentos porque sé que ayuda. Y dime, Nino, ¿a qué poblaciones has estado contando cuentos? Porque hablas de una maestra. ¿Le has estado contando historias a maestros, adultos, a niños? ¿No? ¿Qué poblaciones son los que te han buscado? Generalmente he recorrido a lo largo de estos años mucho las escuelas del Cusco, del Valle Sagrado y del país. Y a lo largo de estos últimos 10 años he estado saliendo mucho a festivales y encuentros de narración latinoamericana, donde he visitado muchas escuelas. Generalmente trabajo y cuento cuentos para niños. Me gusta mucho contar para adultos, lo disfruto. Pero para mí es una sensación muy particular contar cuentos para niños. Y en los últimos meses particularmente, ¿has seguido contando cuentos más para niños o para todo el mundo? O familias quizás, ¿no? Sí, ahora me han invitado hace unos minutos atrás terminé un espectáculo de cuentos para un nivel inicial a propósito del Día del Estudiante, pero también me convocan para los cumpleaños, para contar para la familia.
Y eso es grato también porque los adultos disfrutan mucho de los cuentos para niños. Lo disfrutan, se divierten, se meten a la historia. Eh, entonces, creo que como narrador, como narradores, es importante tener un repertorio interesante, dinámico, ágil, Consulta, que haga que la gente esté una conectada. pregunta. Justamente el repertorio, ¿es el mismo repertorio de sabiduría ancestral de toda la vida, el que sigue funcionando? ¿O te has visto, digamos, en la necesidad de encontrar nuevos cuentos que resuenen en el contexto que estamos viviendo? Sí, es que es un tema muy amplio y muy general. Si hablamos de los cuentos, de los cuentos ancestrales que mencionas, vamos a caer en los mitos, en las leyendas, pero yo estoy tratando de ver ahora, de trabajar mucho el tema del cuento, el cuento como divertimento. Y sobre eso he encontrado mucho a lo largo de aquí del valle, he recopilado otros, algunos los he escrito también. Algunos cuentos me llegan porque alguien me contó, alguna persona, y, y es todo un trabajo nuestro el hecho de que llegue a la gente, de que guste y que llegue. Trato yo en lo posible de no caer en la moraleja del cuento, que el cuento sea el que diga lo que tenga que decir. Ya. Pero dime, Nino, tú has mencionado esto del pensamiento narrativo, que es importante. Tú estás ahí en provincia, ¿no? En el Valle Sagrado. ¿Tú cómo narras lo que has visto? ¿No? ¿Qué has observado tú? ¿Cómo ves esta pandemia y los niños y las familias y los maestros desde tu pensamiento narrativo? Siento que este tema que nos ha tocado vivir ha sido tan nuevo que no hemos terminado todavía de sopesar, de entender. Empezó a crecer un murmullo y se instaló el miedo en la gente. Y una cosa que es importante aquí en el mundo andino, que yo vivo aquí, que la gente está muy conectada con sus elementos, con la madre tierra y con todos los elementos vivos, he tratado de simplemente meterme y soltar en voz alta lo que siempre ha existido, lo que siempre ha habido, el hecho de contar. En mi caso, contar historias, contar mitos, contar leyendas, contar relatos en las escuelas para volver a rescatar esto que ya está en la gente, que es una práctica común, pero con el miedo instalado la gente se volcó a las noticias, la gente se refugió en sus casas y había que volver a sacar esta bendita palabra que es el pensamiento narrativo, que está en los sicuris, que está en las danzas, que está en los ritmos y que está en los relatos, que está muy, pero muy vivo aquí en el mundo andino. Ujú. Ahora, yo me preguntaba, Nino, ¿cuánto dura tu cuento más cortito? Eh, un Está escondiendo minuto un más o pedido, hay un menos. pedido. Hay un pedido escondido. ¿Un minuto? Sí. Nos lo vas a Les contar, cuento por uno favor, que ¿ah? en- Claro. encantado de compartir este cuento que me gusta mucho contarla además. Esta es la historia de un espeleólogo. Los espeleólogos son los estudiosos de las grutas, de las cavernas, de las cuevas. Un buen día, el hijo pequeño de este espeleólogo, un niño de 5 años, le pidió a su padre conocer las cuevas, las grutas, las cavernas. El padre, emocionado, a la mañana siguiente, muy temprano, tomó de la mano a su niño y lo llevó a las montañas donde se encontraban una a una estas cuevas. El padre, emocionado, le mostró uno de estos túneles al niño. El pequeño se acercó y vio una boca negra, un misterio, algo desconocido. El niño, temeroso, agarró una piedra y la arrojó hacia el fondo y la piedra se perdió. Y el niño asustado gritó, ¡feo! Y de la boca del túnel salió una voz que decía, ¡feo, feo, feo! El niño asustado
volvió a gritar, ¡malo! Y de la boca del túnel salió una voz, ¡malo, malo, malo! Asustado el niño abrazó al papá y le dijo, ¿qué es eso? El papá abrazó a su niño y le dijo, observa. El padre tomó una piedra, la arrojó al fondo, la piedra se perdió y el padre gritó, ¡hermoso! Y de la boca del túnel salió una voz que decía, hermoso, hermoso, maravilloso, maravilloso, único, único. ¿Qué es? Dijo el niño. Y el papá le dijo, es la vida. Eso, hijo mío, es la vida. Si tú a esta vida le dices malas palabras, la vida te va a dar eso. Pero si tú esta vida la llenas de bendiciones, la llenas de amor, la vida va a ser abundante y generosa contigo, porque la vida es un gran eco en el universo. Maravilloso, Nino, porque de alguna manera con este cuento nos cuentas también lo que está pasando en estos tiempos, ¿no? Uno cosecha lo que siembra. Claro, las cavernas, esos huecos que a veces nos metemos y creemos que estamos recibiendo voces negativas y es el eco de lo que transmites. Vamos a ir a una pausa y a ver si vas pensando en otro cuentito cortito para el segundo bloque también y poder hablar de cómo vive la escuela también en pandemia, sobre todo en el Valle Sagrado. Luego de la pausa. Seguimos aquí en Francamente y estamos hablando con Nino Mirones, el narrador de cuentos del Valle Sagrado. Y quería preguntarte, Nino, aquí en Lima, que de pronto a veces hay más conectividad en Internet o hay mayores facilidades por este centralismo que muchas veces ocurre, yo he visto en la escuela que hay excesos de PowerPoint, exceso de clases aburridas, los niños completamente desconectados. Es decir, hay mayores recursos y sin embargo puede haber chicos más desconectados. ¿Cómo tú lo vives en el Valle Sagrado? Y si es que el cuento, que es esta herramienta que conecta tanto, ¿tú sientes que está siendo más usado en las escuelas, más usado por los maestros? ¿Tú cómo lo ves? Siento que la narración oral se ha convertido en un recurso didáctico súper importante para precisamente conectar, atrapar a los niños al mensaje que queremos dar. Algunas maestras acá en Urubamba precisamente me dijeron si yo daba talleres, elementos, algunos tips que les ayude a que los niños se conecten. Y claro que he compartido lo que puedo hacer con ellas. Y cuando cuento cuentos con los chicos, trato de ser lúdico, divertido. Y si quieren, ahora les conté que hace un rato conté cuentos para un nivel inicial y justo tengo todos los elementos aquí de cómo ahora cuento cuentos para los niños de este nivel, de los niños de 3, 4 y 5. Claro. Bueno, esta historia dice así. Esta es la historia de un pequeño gusanito de este tamaño. Chiquitito, chiquitito, chiquitito. Este pequeño gusanito había nacido en la parte alta de una planta de maíz, encima del choclito. Allí había nacido este pequeñito gusanito. Chiquitito, chiquitito, chiquitito. El gusanito veía desde allá las flores de todos los colores allá abajo y quería bajar. Y un buen día le dijo a su mamá, mamá, yo quiero ir allá abajo, quiero conocer las flores. Y la mamá le dijo, no. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque eres chiquitito. Tú no puedes ir abajo. Cuando seas grande, vas a ir. Ahora no. Cuando seas grande, le dijo la mamá. Y el gusanito esperó, esperó, esperó y empezó a crecer. Y creció de este tamaño. Mamá, ya crecí, quiero ir abajo, quiero pasear cerca de las flores. Y la mamá le dijo, no. ¿Por qué? Porque sigues siendo pequeño. Cuando seas grande vas a ir. Además, escúchame bien, abajo no solamente hay flores, hay cosas peligrosas. Oh, mi mamá nunca quiere que yo no haga nada. Espera, hijo, espera. Y el gusanito esperó, esperó y empezó a crecer y creció de este tamaño. Y le dijo, mamá, ya crecí, soy un gusanito grande, quiero ir allá abajo. Y la mamá le dijo, no. ¿Por qué? Porque sigue siendo pequeño. Además, abajo no solo hay flores. Allá abajo vive el sapo comelón. Y los sapos comen insectos y comen Ay, gusanitos de este caracha. tamaño. Eso no es cierto. Los sapos no existen. Sí existen. Ahora a dormir. Y el gusanito se fue a dormir. Pero ¿saben cómo dormía el gusanito? El gusanito dormía así, con un ojo abierto y el otro cerrado. Cuando la mamá se quedó dormida, el gusanito hizo así, ¡ting! Y adivinen qué cosa hizo el gusanito. Bajó y empezó a bajar y a bajar y empezó a bajar y bajar y bajar y el gusanito bajó, bajó, bajó y llegó al jardín. Y allá abajo no había ningún sapo. El gusanito empezó a pasear por aquí, empezó a pasear por allá, cuando de pronto la tierra se mueve y apareció un animalito. ¿Adivinen quién era? ¡Una hormiguita! No. El gusanito le dijo, ¿eres el sapo comelón? No, soy una hormiguita. Ah, si viene el sapo comelón, me avisas, vengo y te ayudo. Y la hormiga se fue y el sapito dijo, y el gusanito dijo, los sapos no existen. Sí existen. El gusanito seguía paseando y apareció otro animalito. ¿Eres el sapo? No, soy una mariposa. Pero si viene el sapo, me avisas y te ayudo. Y la mariposa se fue. Y el gusanito dijo, los sapos no existen. Sí existen. El gusanito seguía paseando y adivinen con quién se encontró. Hola, ¿eres una El sapo. mariposa? Rabbit. ¿Eres una hormiguita? Rabbit. ¿Eres el sapo? Sí, soy el sapo comelón. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Te voy a comer. ¡Mamá! El gusanito vio al sapo, escapó, pero como el sapo era grande, dijo, no puedes escapar, eres mi comida. El gusanito cerró los ojos y cuando cerró los ojos, adivinen de quién se acordó. De la hormiga. ¿Y de quién más? De la mariposa. Y empezó a gritar, mariposa, hormiga, mariposa, hormiga. Y la hormiguita vino por detrás y le dio un picotón en el poto al sapo. ¡Oh! Y la mariposa empezó a revolotear por aquí y por allá y el sapo dijo, me voy. Y el sapo se fue. Y el gusanito dijo, gracias, me han salvado la vida. Y la mariposa le dijo, ¿ves, gusanito? Los sapos existen, las mamás no mienten. Bueno, exageran un poco, pero no mienten. Y así fue como el gusanito regresó con ayuda de sus amigos a su casita en lo alto de una plantita de maíz y dicen y cuentan que está esperando a crecer para volver a bajar. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Bravo. Hermoso.
Qué lindo. Obviamente con los niños se puede ¿cómo se puede interactuar contar a un aún niño el más. peligro del virus? De los peligros, ¿no? Claro. De tantos peligros y en este momento, sí, pues el del virus, es el gran fantasma, ¿no? Que es difícil transmitirle a los hijos sin, o sea, encontrando la justa medida, ¿no? Porque Claro. decirle no te preocupes, no pasa nada, no es real. Y asustarlos y traumarlos no es recomendable, Claro, ¿no? claro. Y este cuento Exacto. Pero hasta el como confinamiento, adecuado. Nati, porque tiene que estar en esa hojita arriba, Sí. ¿no? Y no puede bajar, ¿no? Estaba yo pensando, Nino, me ponía a pensar mientras tú hablabas, ¿tú crees que los maestros antes, históricamente, siempre han sido narradores de historias? Y después muchos maestros todo el peso de La cómo intelectualidad. claro, no, solamente antes de la pandemia, toda esta exigencia del currículum, de que tiene que una serie de resultado. contenidos, competencias, y se han alejado de lo original que es el cuento, ¿no? Y en la pandemia más aún porque han tratado de adaptar, ¿no? Todo lo que tiene uno que enseñar, ¿no? En virtualidad. ¿Tú crees que en estos tiempos todos los maestros deberían volver al origen y volverse narradores de historias? Absolutamente. Creo que sí. Miren, de alguna forma nosotros, o al menos yo que me dedico a la narración oral, somos hechura de alguna acción pasada. Yo recuerdo mucho a mi profesor de literatura en mi colegio nacional, yo soy de Huancayo, y estudié en un colegio centenario, y quien marcó un poco mi camino fue precisamente el profesor de literatura, que nos llenaba de cuentos, era mi curso favorito. Y, y con los cuentos, con los mitos, con las leyendas, incluso abordábamos temas que se generaban en debates. Lo mismo pasaba con el profesor de historia, más adelante también con el teatro. Creo que es que el pensamiento lógico matemático ha invadido las escuelas. Se ha vuelto todo mucho más, es más rápido, ¿no? Se analiza menos. El pensamiento narrativo creo yo que es lo que Muy tendría que estructurado. regresar. Tendría que volver la oralitura, la forma de, Claro. como eran los pueblos antiguamente, la forma de transmitir los conocimientos, las experiencias, fue precisamente con la oralidad. Sí. Y hay muchos testimonios de ello. De alguna forma creo que se ha ido perdiendo al hacerse mucho más práctico, mucho más virtual. Los maestros han ido perdiendo esta otra chispa, que es el hecho de contar, de contar. Se pueden abordar muchos temas, pero si se aborda desde el contar, creo que sería más interesante porque a todos nos gusta escuchar historias. Claro, porque una cosa es una información, una lista de datos, y otra cosa es encontrarle un sentido, un contexto, una ruta, ¿no? Yo recuerdo que yo tenía mucha dificultad de chica en memorizar datos, entonces me costaba registrar los datos del curso de historia, hasta que llegó el último profesor de historia que tuve, que me la contaba como si me estuviera hablando de sus amigos, Claro. o de la pelea que presenció en un bar, porque vino este compadre y le hizo esto y lo atacó y el otro se defendió, o sea, me lo contaba como que él hubiera visto, ¿no? Entonces era apasionado él y era emocionante escuchar su relato, pero también estoy recordando el programa que hicimos sobre las matemáticas, porque cualquiera que nos vea ahorita podría pensar, claro, la historia puede ser un cuento, pero también existe el cuento, ¿no? Lo que los números transmiten, ¿no? El cuento detrás de los números, la Claro, historia. decía, la matemática es un cuento también. matemática es un Hay que cuento. saber contarlo. Bueno, ay, Sí. ¿se está acabando el tiempo? Sí, se nos ha acabado. Mira, ni cuenta me di, nunca me han agarrado así tan desprevenida. Se nos ha acabado el tiempo, Nino, muchas gracias. Gracias por acompañarnos desde Urubamba, en Cusco, compartiendo un poquito de esto, pero sembrando, ojalá, narradores en las personas en sus casas. En tú que nos estás viendo ahora, podrías empezar a contarle a tu hijo algún cuento, Claro. o quizás a tu esposo o a tu esposa, porque a todos nos gustan los Exacto. cuentos. Y me imagino que te pueden ubicar en tus redes sociales, ¿no, Nino?
Sí, me pueden ubicar y encantado de compartir historias, cuentos, leyendas del mundo andino y del mundo y cuentos universales. No sé, mis Pero redes soy tienes, Nino Mirones, en mi canal de YouTube Nino Mirones, en mi Facebook Nino excelente, Mirones. excelente, Ujú. excelente, Bueno, Muchísimas muchas gracias. maravilloso. gracias. Un Gracias gusto, por la Gracias. maravilloso invitación. haberte escuchado. Encantado de compartir estas historias con ustedes. Muchas Excelente. gracias. Bueno, Estoy derretido. ya Es está. que ese tema a mí Sí, me volver a apasiona. la narración, ¿no? Los cuentos, qué poderosos que son los cuentos. Sí. Para todos, para el Pero- colegio, para la vida. Exactamente, pero este concepto de pensamiento narrativo me ha parecido muy importante y brillante. Sí. Y bueno, hasta aquí nos quedamos, pero ahora sí pues estás obligado a seguir contando historias en estos momentos, ¿no? Y que si estás viendo el programa con tu familia, ya han escuchado 2 cuentos de él, que el tercero sea tuyo, ¿no? Sí. Mínimo. Bueno, puedes inventártelo, si no se te ocurre, búscalo, compártelo, léelo o pon un video, pero recurre a los cuentos. Nos Y vemos. hasta el próximo programa de Francamente. Chao, chao.